Bienvenidos todos, iniciamos la zona central, estamos en vivo a través de la pantalla de Fox Sports, edición de jueves y esperando la Copa Libertadores River Nacional, entre otros partidos. Pero hoy pasó algo muy especial. Murió O.J. Simpson, 76 años, portador de una larga enfermedad que lamentablemente de muy joven le propició la muerte. Algunos lo recuerdan, otros no lo recuerdan. O.J. Simpson, para poner en contexto, fue uno de los más grandes jugadores del fútbol americano, NFL. Ustedes saben la dimensión que tiene el fútbol americano en los Estados Unidos y cómo trasciende al mundo. Hace poquito, a través de esta pantalla, teníamos el Super Bowl. Hemos visto a Pat Mahomes como una de las figuras planetarias de mayor alcance, sin dudas, a partir de su talento en la NFL. Pero en aquel momento, O.J. Simpson, entre los años 60 y 70, fue una figura sin redes sociales, sin lo masivo de lo que es la comunicación a través de Internet, por ejemplo. Pero era tan bueno, era tan talentoso que trascendía a la tecnología. Un hombre que llenaba estadios. Fue uno de los más grandes jugadores de Buffalo Bills y fue uno de los más grandes jugadores de San Francisco 49ers. Era uno de los más rápidos y además, entre otras cosas, fue el que mayor cantidad de millas acumuló en una temporada, 2000. 2.000 yardas en 1973, se retiró en 1979, un talento indiscutible, un jugador fuera de serie. El Messi posiblemente de la NFL de aquel momento, podríamos calificarlo así para que ustedes entiendan el calibre del personaje que murió. El problema es que toda esa gloria se desdibujó con el paso del tiempo. Y mucho más aún a partir de 1994, cuando comenzaba el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, en junio más concretamente, donde su ex esposa y un amigo fueron descubiertos en su mansión, asesinados a cuchilladas. El principal sospechoso de ese crimen, doble crimen, había sido el mismísimo O.J. Simpson. Y ahí cambió para siempre su historia. Es cierto que tenía antecedentes discutibles, nunca del todo comprobados, algunos relatados por gente cercana a la figura de la NFL y a la familia del exfutbolista, de acciones violentas contra la mujer y otras mujeres, porque tuvo dos en su historia, con las cuales tuvo hijos en sus dos oportunidades. O.J. Simpson después terminó siendo casi una celebridad de la justicia, porque fue el protagonista del juicio del siglo. Porque la mitad de los Estados Unidos siguió muy atentamente todo el proceso previo al juicio, del cual se esperaba un veredicto por un tribunal civil de mayoría afroamericana, y ahí entró también en discusión la cuestión racial, como siempre en Estados Unidos, pero pasando por un proceso larguísimo, de pruebas, de testimonios, de testigos, de fotos, de imágenes, de videos, de pruebas, de contrapruebas. Nicole Brown era su mujer, la que había aparecido muerta, con un hombre en la mansión de Los Ángeles, y donde O.J. Simpson, prácticamente hasta el día de la sentencia, el mundo lo daba casi como culpable. La atracción de esa época es que era rico, millonario, famoso, futbolista, de los mejores de la historia, tenía todo ese combo y además todos los recursos para tener los mejores abogados defensores posibles. Y el mundo seguía las alternativas de ese juicio. De ese juicio fue absuelto. Ya les voy a contar de qué manera, porque esta es la parte más increíble de la historia. Después de la justicia de Los Ángeles, pasó a la justicia de California, le hicieron una denuncia civil, lo obligaron a pagar más de 30 millones de dólares, así quedó en libertad, golpeado, tocado. Tiempo después, 13 años después, fue acusado de robo a mano armada con otras 5 personas. Ahí fue sentenciado, le dieron 30 años de prisión, pero libertad condicional, que empezó a cumplir ayer nomás, en el año 2017. Ya enfermo, fue contemplada esa situación. Murió olvidado, murió solo, murió prácticamente sin que nadie se diera cuenta. Claro, pero si uno va a 1995, cuando se conoció la primera sentencia del juicio madre, fue increíble. O.J. Simpson pasaba de las tapas de los diarios de la época, impresos en aquel entonces, de las tapas de las revistas deportivas, como el gran jugador a emular, y resulta ser que después pasaba a las páginas policiales. Y les digo, con detalles realmente escabrosos, de situaciones sospechosas de que él las había cometido. La verdad es que hasta el día de la sentencia llegaba prácticamente con todo en su contra.
Había pruebas de cabellos compatibles con los de él, de manchas hemáticas, sangre, compatibles con las de él, fibras, textiles, ropa, compatibles con las de él, huellas en el piso, manchas de sangre compatibles con las de O.J. Simpson, y todos los caminos conducían a que esto era irreversible, a que iba a tener una sentencia ejemplar, a que O.J. Simpson era el responsable de una matanza inédita, la de su ex esposa con un amigo en su mansión de Los Ángeles. Hasta que llega el día de la prueba final y muchos juristas lo consideran como el error imperdonable de los fiscales, que tenían prácticamente un penal sin arquero. Era cuestión de empujarla, más allá de la sospecha del Tribunal Civil de mayoría afroamericana, que había puesto la cuestión racial también en juego, porque decían que por tratarse de un hombre de raza negra, se lo evaluaba en los Estados Unidos de manera diferente. Los fiscales, convencidos de que iban a ganar por goleada el juicio, tenían una prueba final e irrefutable. Miren, ya casi les diría, y sin temor a equivocarme, y al límite de la ironía, casi como el zapatito de Cenicienta. Los guantes de látex del delito. Blandieron los guantes de látex del delito. Y le dijeron al juez, de origen asiático, miren, estos son los guantes, esto tiene mancha de sangre, son de la víctima. Si estos guantes le entran en la mano a O.J. Simpson, ya no hay dudas, no hay más nada que buscar. Están todas las pruebas, son irrefutables y esta es la última que nos queda. Dieron por sentado que los guantes de O.J. Simpson, o que supuestamente eran de él, le iban a entrar prácticamente sin discusión. Lo hicieron en vivo, en el juicio. Cuenta la leyenda que el propio presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, sale del Salón Oval, se va a una sala previa que tenía con un televisor para mirar la sentencia, o por lo menos para mirar lo que era supuestamente una prueba irrefutable. Los fiscales empezaron a sudar. O.J. Simpson toma los guantes, los supuestos guantes del delito, con los que el asesino habría matado a Nicole Brown. Se pone los guantes y no le entraban. Le quedaban chicos. El juez lo miró al fiscal, el fiscal miró al otro fiscal, los fiscales miraron al Tribunal Civil y los principios de justicia decían, bueno, pero si no es de él, no es él. Y ahí no les quedó otra que firmar la absolución. Por supuesto que esto fue una alegría a medias, porque más allá de que O.J. Simpson supuestamente había vivido un calvario, porque todo el mundo lo había marcado como asesino, y hasta el día de hoy no hay pruebas concretas de si fue o no fue, hoy ese crimen está impune. Más allá de todo lo que hizo O.J. Simpson después, hasta llegar a robar. Recuerden que el mismo exjugador del fútbol americano había sido perseguido por las autopistas de Los Ángeles cuando se quiso escapar con un amigo. Fue la persecución más famosa de la historia. ¿Vieron cuando van los helicópteros por arriba de las autopistas de Los Ángeles y muestran en los noticieros esas persecuciones? Uno de los protagonistas fue O.J. Simpson, que se quiso escapar. La primera prueba irrefutable de que algún tipo de culpabilidad tenía era esa, la persecución. Porque se preguntaban entonces por qué se escapó, si era inocente. Después, por supuesto, sus abogados, que ganaban mucho dinero, producto de la fortuna de O.J. Simpson, encontraron un montón de recursos para justificar todos y cada uno de sus movimientos. Pero cuando llegó la prueba del guante, todos transpiraron en frío. Menos los fiscales. Estaban convencidos de que eso no iba a pasar. Y terminó pasando. Los guantes no entraron y se generó la mayor duda posible al punto de que lo tuvieron que absolver. Esto quedó casi en una anécdota. Es el hombre que murió hoy a los 76 años. Uno de los más grandes de la historia del fútbol americano. Pero un vivo ejemplo, tal vez compatible con otros locales, imaginen o piensen si no, de cómo una superestrella que todo lo que toca hace oro, va del cielo al infierno. Va del paraíso al barro de los subsuelos. Tiene casi un alcance celestial y prácticamente toca la cola del diablo y nunca más pudo volver de esa situación. Murió solo, rodeado de sus íntimos, pero recordado por lo que fue a partir de 1994 y muy lejos de lo que pudo haber sido como celebridad de la NFL. Digo, ¿cuántas veces nos ha pasado esto, no? Con conclusiones parecidas, semejantes, distantes de esta, pero ídolos deportivos que una vez retirados entraron en una variante donde lamentablemente nunca pudieron volver a encarrilarse como cuando eran una celebridad. Y así murieron olvidados y sospechados incluso hasta de las peores cosas. Estamos en vivo, empezamos la Zona Central, edición jueves, cuenta regresiva para la Copa Libertadores.